A esta hora les saluda el pastor Víctor Manuel Reina desde la Iglesia Cristiana Conquistando a las Naciones, apartado Antioquia. Sean bendecidos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos a esta hora el tema, no repitas la historia de generaciones pasadas. No repitas la historia de generaciones pasadas. Vamos a leer el libro de Números, capítulo 16, dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coad, hijo de Leví, Datán, Abirán, hijo de Liad, y On, hijo de Pelet, los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, y el que escogieren a él será así. Aleluya. Vemos cómo ellos se levantan en contra de Moisés. Mire cómo la rebelión en contra de Moisés, en contra de Aarón, todos estos varones. Y leemos el verso número 32 para resumir. Todo este capítulo vemos la rebelión de ellos. Dice: y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Vemos cómo la tierra abrió su boca. Aquellas personas que blasfemaron contra Moisés, contra Aarón. En esa ocasión Dios hizo algo diferente, fue que hizo que la tierra abriera su boca y ellos cayeron vivos al Seol. Entonces vemos como aquí Coré también aparece ya en el Salmo número 87. Vemos que es muy importante experimentar la restauración en nuestras vidas. Es muy importante experimentar la restauración que Dios puede hacernos en nuestras vidas. Vemos algo, y es que estos hombres de Coreto, estas personas se levantaron en contra de Moisés, en contra de Aarón, fueron rebeldes, fueron desobedientes y pues recibieron un castigo muy severo de parte de Dios por esas cosas malas que hicieron. Vemos algo, y es que la Biblia nos muestra aquí en el libro de Números. Vamos al libro de Números, capítulo 26, libro de Números, capítulo 26, del verso 9 al 11, nos muestra un dato muy importante que a veces pasamos por desapercibido. Dice: los hijos de Coré, de Eliab, Nemuel, Datán y Abirán. Estos Datán y Abirán fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra Jehová. Verso número 10 de Números 26 dice: y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. Cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Leamos el verso número 11 de aquí de Números capítulo 26, verso 11, dice: mas los hijos de Coré no murieron. ¿Qué le pasó a los hijos de Coré? A ellos no murieron. Nos lo confirma la palabra de Dios. Vemos más adelante que en Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, vemos ya a los hijos de Coré transformados, convertidos en cantores, en adoradores para la obra del Todopoderoso. Entonces vemos que
No es el pasado el que nos marca, es el presente en Dios que nos puede transformar. Y así hay muchas personas que sus antepasados, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, fueron rebeldes, fueron idólatras que adoraban ídolos, eran rebeldes a la palabra del Dios viviente, a obedecer la Biblia, a leer la Biblia, a escudriñar las escrituras. Bueno, y hacían quizás muchas cosas malas, como es ingerir alcohol, borrachos, drogadictos. Bueno, muchas cosas pueden hacerlo, han podido hacerlos antepasados, ladrones, en fin, muchas cosas malas. Pero depende de cada ser humano si no seguir el camino de ellos, sino que buscar la presencia del Dios viviente para que con la presencia del Dios viviente seamos transformados. Mire que con Jesucristo todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasan y con Jesucristo Él hace todas las cosas nuevas. Dios es un Dios de restauración, un Dios de oportunidades, un Dios que perdona, sí, un Dios perdonador y un Dios que tiene misericordia. Entonces vemos como ellos, los hijos de Coré, dice que no murieron, y vemos como en primero y segundo libro de Crónicas, la Biblia nos habla de que los hijos de Coré eran cantores, eran adoradores, porque ya vimos que ellos no murieron. Entonces, ¿cómo siguieron un ejemplo bonito? Siguieron lo bueno, no quisieron seguir el mismo ejemplo, lo mismo que hicieron los padres de rebeldes que se rebelaron contra Moisés, contra Aarón, en rebeldía, en idolatría, en desobediencia, sino que tomaron un nuevo camino, cogieron nuevo rumbo y dijeron, no, ya no vamos a ser como ellos, vamos a cambiar, vamos a ser mejores. Aleluya. En Primera de Crónicas, capítulo 6, vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 6, el verso número 33, dice la palabra del Señor. Los cantores del templo eran nombrados por David. Dice, estos son los hijos, estos pues con sus hijos ayudaban a los hijos de Coad, cantor, eran hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcana, hijo de Joán, hijo de Toa, Elcana, hijo del Cana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, el 37, hijo de Taad, hijo de Asir, hijo de Esleal, hijo de Coret. Mire, ahí está, ahí aparecen que ellos eran cantores, cantores del templo, nombrados por David. Vea cómo los vemos ahí en un camino diferente, en un camino correcto, en un camino obediente, sirviéndole al Dios viviente, en un camino diferente al camino que decidieron tomar los padres, que eran unos caminos de rebeldía. En Primera de Crónicas 15, 19, Primera de Crónicas 6 del 37 al 39, también en Primera de Crónicas, el 9, verso 19. Bueno, hay una cantidad de citas bíblicas donde encontramos que ellos eran cantores, ellos eran servidores del templo, nombrados por David, y era algo maravilloso que estaban sirviéndole al Dios viviente. Y vemos cómo decidieron no seguir los pasos, los caminos que habían seguido los padres, sino que ellos no siguieron sus caminos, sino que cambiaron la historia, no siguieron siendo rebeldes. Dijeron, si nuestros padres fueron rebeldes, nosotros no. Si nuestros padres fueron drogadictos, borrachos, nosotros no vamos a ser borrachos, ni drogadictos, ni ladrones, nada de cosas malas, ni asesinos, nada de eso. Vamos a ser totalmente diferente. Entonces, qué importante, la búsqueda de la presencia de un Dios viviente, la búsqueda en la presencia de ese Cristo que ha resucitado. Él tiene todo el poder para cambiarnos, Él tiene todo el poder para transformarnos,
por la palabra de Dios, por la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre, porque Jesucristo no vino a condenar el mundo, sino que el mundo sea salvo a través de él. Vemos cómo Dios ha sido bueno con nosotros, que no nos dejó en ese pasado de rebeldía, sino que nos sacó de allá. Entonces, qué importante es a esta hora que usted también haga un alto en su camino y tome la decisión de que si hay algo que le está atando de las generaciones pasadas, tome la decisión de renunciar a eso, romper con esas cadenas generacionales, que la espada corte ese cordón umbilical espiritual generacional y se desate de esas cosas para que haya un cambio, para que haya una mejoría, para que haya una transformación de parte del Dios viviente para su vida, porque Dios es un Dios real, Dios es un Dios que tiene misericordia, porque el plan de Dios, el propósito de Dios es que toda alma sea salva, que todos procedan al arrepentimiento, que ninguna alma se pierda. Por eso Dios mandó a su Hijo, al Señor Jesucristo, a su Hijo unigénito al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga una vida eterna. No importa que haya tenido un pasado doloroso, que haya tenido un pasado eh, con sufrimientos influenciado por sus generaciones pasadas, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, paternos, maternos. Es el momento en que tome la decisión de cambiar la historia de su vida, pero con sus propias fuerzas no lo va a lograr. Con el poder de Dios sí lo puede hacer, porque separados de Dios nada podemos hacer, pero con Él todo lo logramos, todo lo podemos en Jesucristo, porque Él es poderoso para fortalecernos, para sacarnos de cualquier situación y llevarnos hacia la victoria, llevarnos a la salvación. Con Cristo hay salvación, hay restauración, hay perdón, hay cambio, hay mejoría. Entonces, tome la decisión de seguir a Cristo para que rompa cualquier patrón de las generaciones pasadas por el poder de la palabra. Dios les bendiga grande y poderosamente.